con cáncer, de eso estamos hablando el día de hoy, bajo la premisa de que un cáncer detectado oportunamente puede ser superado y por supuesto los niños no tienen que morir de eso. Ya veíamos con el doctor Carlos Leal de que es la causa número 1 de cáncer en México, las leucemias en los niños y cómo detectarlo. Vamos a hacer un resumen rapidísimo. Tiene que ser anemia, infección, desgano, fiebre, moretones y puede ser un sangradito. Hay que correr porque puede ser pero todo signo junto, de cáncer. Sí, todo junto. No, pues si es un sangradito puede ser que el vasito se le dilató y que hacía calor o fiebre por alguna otra infección. Fiebre de larga evolución. Es decir, un niño que tiene 21 días con fiebre debe ser protocolizado hasta llegar a descartarle una leucemia. Y que ya le buscó el pediatra por antibióticos y todo. Bueno, y decías, se detecta haciéndole lo que llaman popularmente un raspadito de médula, que es, como tú decías, una aguja, se toma una aspiración del tuétano de la médula ósea, se observa en el microscopio y se tiene que contar la presencia de células leucémicas o blastos para hacer diagnóstico. Carlos, ¿cómo se trata un niño con leucemia? Un niño con leucemia aguda linfoblástica de primera instancia, con un tratamiento de quimioterapia de 20 a 30 meses, se curan en México, en este país, 80% de los niños con leucemia. Entonces, la palabra esta que aprendimos hace muchos años, que era así como terrible, como maligna, como diabólica, en realidad hoy es un dato de esperanza. Bueno, ahora, ¿les pueden poner células madre? El trasplante de médula ósea, Julieta, lo dejamos para una opción posterior. Un tratamiento estandarizado con quimioterapia a dosis estándares cura 80% de los niños con leucemia. Ya, si no se curaron así, entonces ya es el trasplante de médula ósea. Oncóloga, sí, Julieta, ¿sí? Así es. De primera instancia, no es necesario hacer un trasplante de médula ósea. El trasplante de médula ósea tiene indicaciones bien precisas y creo que la venta del anuncio es la quimioterapia a dosis estándares, puede curar un alto porcentaje de leucemia. Ahora, el trasplante de médula tiene indicaciones bien precisas y absolutas. ¿Sirve que las mamás tengamos o conservemos nuestro cordón umbilical? Sí, si lo haces en un banco público de cordón, en un programa de trasplante en los bancos públicos. A ver, ¿cómo es eso? Es decir, el conservar un cordón, primero tenemos que estandarizar y saber que la concentración de células que se guardó sea suficiente. Tenemos que garantizar que la conservación en frío sea constante. Y tenemos que garantizar que el apellido de estas células, el apellido genético, sea el adecuado. Entonces, esto solamente lo garantiza un programa, un banco nacional como el Centro Nacional de la Transfusión. Es como si donaras tu sangre y cuando la necesites, ahí te buscan, no la tuya, sino tu tipo. O sea, no te van a poner exactamente tu si sangre. tú tienes la desgracia de tú tener leucemia, no te voy a rescatar con tu propia sangre que guardaste, que genéticamente tiene leucemia. Entonces creo que el banco público es como para todo el mundo. Ahí se pone tu mal la idea de guardar el cordón como una solución magistral. Creo que debemos hacerlo en un programa nacional de donación de cordón para que todo el público pueda utilizar el cordón más adecuado a su enfermedad y a su momento. ¿Y por qué no es común en las clínicas de ginecología y obstetricia, donde se llevan a cabo los partos, de rescatar esos cordones umbilicales? Pues vamos ya tendríamos a desarrollar un montón. esas cosas. Porque cuestan, Julieta. Cuesta preservarlo. Porque cuesta preservarlo, cuesta estudiarlo y cuesta estandarizar estos procesos. Entonces, no es fácil y no lo tienen, ni los países más desarrollados del mundo tienen esto a nivel público y a nivel nacional. Ahora, ¿por qué dices público y no estos privados? Porque ahora pues han proliferado mucho de estos bancos de cordón privado. Porque se segmenta a un porcentaje muy pequeño de pacientes. Además, al ser de lo privado, no tengo yo la capacidad de tomarlo.
está guardado para ti. Entonces no tiene un carácter público, no tiene un carácter de distribución ni de altruismo. Pero bueno, cuando yo lo necesite, ahí está. Sí. ¿No? Podría sí. servir. Hay que ver si en el momento que yo te lo pido, están vivas esas células. Esas células se congelaron de manera correcta y la concentración de células que se guardaron sea suficiente. Ok. Vamos, si te parece, Carlos Leal, con los otros tipos de cáncer, si me lo permites, en los niños. ¿Cuáles son otros muy comunes? Sí, el segundo cáncer más frecuente en la infancia son los tumores cerebrales. Desafortunadamente, el palpar el cerebro no da el diagnóstico. Si ustedes se fijan, los médicos estamos siempre tocando. Aquí el cráneo nos impide palpar cuando crece el tumor. Además, la mollera, las fontanelas, cuando el tumor va creciendo, las fontanelas van dando de sí, de tal forma que no expresa, como lo expresa en niños más grandes o en adultos, con síntomas de hipertensión. La hipertensión endocraniana se da por vómito. La primera causa, la mamá dice, tiene vómito en proyectil. Vomitan con mucha fuerza, tienen alteraciones específicas del área del cerebro donde se ocurre esto, y desafortunadamente la forma más fácil de diagnosticarlo se requiere de tecnología, que es una resonancia magnética o una tomografía que no existe en la esquina de nuestras casas ni está al alcance de todos. No, pero bueno, te la mandan a hacer los pediatras cuando ¿qué? Cuando hay alteraciones en el comportamiento, cuando hay convulsiones, cuando hay datos de hipertensión intracraniana. El dato común o el dato pivote es la hipertensión intracraniana, que se manifiesta por dolor de cabeza intenso, por vómito y, dependiendo del área que se comprime, manifiesta alteraciones específicas. A ver, ¿y eso de tomarte la presión intracraniana cómo es? ¿Cómo es? No, el cerebro aumenta la presión y esto hace que el cerebro... ¿Pero cómo sabes tú como médico que existe? Solo tomándole muestra de líquido, solo tomando la presión por métodos invasivos o haciendo una imagen. Tomando por imagen, quiero decir, una tomografía computarizada o una resonancia magnética es la forma ideal de hacer diagnóstico temprano de un cáncer de cerebro infantil. Bueno, pues no dejemos pasar esos datos, mamá. Si hay dolores de cabeza, si hay vómito como proyectil, si todo esto que nos ha mencionado. Hay alteraciones en la personalidad, en el comportamiento. Sí. Esto tiene que hacer sospechar al médico de primer contacto o al pediatra que algo pasa en la cabeza. No necesariamente tiene que ser cáncer. Y el protocolo de estudio contempla a veces un electroencefalograma y finalmente termina en una imagen. Ahora, los tumores de cabeza, del cerebro, ¿hay que operarlos? Sí. La forma definitiva de la curación del cáncer cerebral infantil contempla la cirugía, contempla la quimioterapia y contempla radiaciones al cerebro en casi todos los casos. Hay muchos tipos de tumor cerebral. Sería injusto decir todos los pacientes deben operarse, darle quimioterapia y radioterapia. Sin embargo, el global del cáncer infantil cerebral debemos de contar con cirugía del tumor. La extirpación del tumor ofrece muy buen pronóstico. La quimioterapia. Y el niño pues vuelve a vivir, vuelve a ser él, le regresa la personalidad. Esa es la intención. Y puede seguir. Y el cáncer infantil se cura en 6 de cada 10 casos, cuando es diagnosticado aquí. Así es, de este tipo, cáncer de cerebro. Bueno, vamos a ver al regresar del corte otro tipo de cáncer que sobre todo pues se da entre la gente de menos recursos, por desgracia, en nuestro país, y es un cáncer de ojo que se llama retinoblastoma, que por cierto el doctor Carlos Leal es especialista en este tipo de cáncer. Regresamos.